del mol a la cantidad de sustancia. En 1961, Edward Guggenheim introdujo una serie de modificaciones al lenguaje que se había heredado desde el siglo XIX, pues varios conceptos relacionados venían acumulándose de manera intrincada, siendo estos el mol, el atomogramo y su versión el moleculagramo, el peso atómico relativo y su versión el peso molecular relativo, el peso atómico absoluto y su versión el peso molecular absoluto. Una absoluta desgracia, o como dicen los historiadores de la ciencia, una infelicidad fruto del devenir histórico del proceso de investigación. El problema es que, en lugar de simplificar el lenguaje, Guggenheim introdujo una nueva magnitud, la masa molar, para intentar, y digo intentar, reemplazar el atomogramo y el moleculagramo, pero su introducción no se aceptó unánimemente, pues por ejemplo, las tablas periódicas siguen estando expresadas con el concepto de pesos relativos. Esto demuestra que poner de acuerdo a los químicos es muy, pero muy difícil. La masa molar. La masa molar es la relación de masa de una sustancia o elemento en una sola mol de esta, medida directa o indirectamente. Normalmente definimos la masa molar para sustancias reales, no para átomos, siendo que la masa molar de una sustancia es igual a la masa de dicha sustancia dividido una nueva magnitud que Guggenheim también introdujo y es la cantidad de sustancia. Sin embargo, aunque definida para sustancias, también funciona para átomos, por lo que hay que estar muy pendientes del lenguaje, pues la sutileza de hidrógeno molecular a hidrógeno atómico afectan los cálculos mucho en este tipo de ecuaciones. La masa molar ya la hemos trabajado en el capítulo de gases, así como la cantidad de sustancia, donde una forma de obtener la masa molar era tomar el peso atómico de la tabla periódica, que son las masas relativas, multiplicándolas implícitamente por la constante de masa molar, siendo la constante de masa molar igual a 1 gramo sobre mol. Aunque ese proceso lo hemos venido haciendo de manera implícita, es bueno tener en cuenta que existe una ecuación que formaliza ese procedimiento, sobre el cual a veces no pensamos demasiado, pero que, por ejemplo, para un matemático es indispensable, porque todos los procedimientos matemáticos que hacemos deben tener algún tipo de fundamentación para evitar, en la medida de lo posible, acciones matemáticas arbitrarias. Ahora bien, antes de exponer las ecuaciones que relacionan la masa molar con la masa absoluta, debemos tener en cuenta la relación que existe entre las tres constantes de masas. La primer constante de masa, la constante de masa atómica m minúscula sub u, va a ser igual al cociente que ocurre entre la constante de masa molar, que esa por definición siempre es 1 gramo sobre mol, sobre la constante de Avogadro. Dado lo anterior, vamos a proceder a hacer esa demostración, que es obtener la relación entre la masa molar y la masa absoluta. En primera instancia, vamos a escribir la relación entre la masa molar de un átomo aislado y la masa o peso relativo que salen de la tabla periódica para ese átomo aislado, multiplicado por la constante de masa molar, m sub u, que es igual a 1 gramo sobre mol. También debemos tener en cuenta que la constante de masa atómica va a ser igual al cociente que ocurre entre la constante de masa molar sobre el número de Avogadro. Y finalmente debemos escribir la relación que hay entre la masa absoluta y el peso atómico que sale de la tabla periódica. Para la masa atómica absoluta, eso será igual a la masa relativa de la tabla periódica multiplicado por la masa, la constante de masa atómica. Pero, por desgracia, este símbolo masa atómica no me involucra las masas moleculares. Así que debemos usar una ecuación homóloga en ese caso. La masa de la fórmula o masa molecular de una sustancia va a ser igual a la masa relativa de esa sustancia multiplicada también por la constante de masa atómica. Entonces, voy a hacerlo primero para la masa atómica. Lo primero que voy a hacer es despejar la masa relativa de un elemento pasando la constante de masa molar a dividir. Y por lo tanto puedo reemplazar este término en esta ecuación.
En este punto he obtenido un cociente entre la constante de masa atómica y la constante de masa molar. Si tomo la ecuación que relaciona todas las constantes, voy a despejar precisamente ese cociente, pasando la constante de masa molar a dividir. Por lo tanto, la constante de masa atómica dividido la constante de masa molar es igual al inverso del número de Avogadro, con lo cual llegamos a una relación simple. La masa atómica absoluta va a ser igual al cociente entre la masa molar de la sustancia dividido la constante de Avogadro. Y para la masa molecular o masa de la fórmula, por lo tanto, obtendremos una relación homóloga. La masa molar de dicha sustancia dividido la constante de Avogadro. Y con eso obtenemos las relaciones entre la masa molar y la masa absoluta para átomos y para moléculas. Ahora bien, dado que ya tenemos una batería de ecuaciones, podemos comenzar a resolver preguntas. Por ejemplo, ¿cuál será la masa atómica de un átomo aislado empleando su masa molar conocida? Si la masa molar de hierro es 55,85 gramos sobre mol, nos piden determinar cuál es la masa en gramos de un solo átomo de hierro. Entonces, en la parte teórica ya dedujimos que la fórmula para resolver esto es que la masa atómica de un átomo aislado va a ser igual a la masa molar de los átomos entendidos como monoatómicos, o sea que no forman sustancia, dividido el número de Avogadro. Tenga en cuenta que los metales en su estado metálico se interpretan como sustancias monoatómicas, por lo tanto esta ecuación directamente sirve. Por lo tanto, solo es cuestión de aplicar la expresión. Comenzamos a reemplazar. La masa atómica de el hierro metálico y el hierro metálico se interpreta como una sustancia monoatómica. Va a ser igual a su masa molar, que es 55,85 gramos sobre mol, dividido el número de Avogadro, 6,022 por 10 a la 23, 1 sobre mol. En el análisis dimensional obtenemos que mol que divide se cancela con mol que divide a una división. La única unidad que queda es gramo, gramos unidad de masa, justo la variable que pretendemos calcular. Por lo tanto, simplemente es dividir 55,85 entre, abro paréntesis, 6,022 por inverso log a la 23. El resultado es 9,27 por 10 a la menos 23 gramos. Cantidad de sustancia. Otro de los grandes aportes de Edward Guggenheim radica en darle un símbolo de variable y nombre a la medida en moles, es decir, la n minúscula cursiva que Guggenheim bautizó como Stoffmenge, que significa cantidad de sustancia. Tenga en cuenta que la unidad mol se había usado desde principios del siglo XX, pero su nombre y símbolo de variable no se estandarizaron realmente por la UPAC, sino hasta mediados tardíos de los años 70. Y lo que es peor, estos conceptos convivieron con sus versiones arcaicas como el atomogramo hasta bien entrada la década de los 70. Y tengo el libro que lo atestigua. La química de Matamala y González de 1976. En 1971 la IUPAC redefinió el mol en base a las leyes de Avogadro, o más precisamente la hipótesis de Avogadro y la ley de Avogadro. Parecen semejantes, pero tienen sus diferencias. Vamos primero a enunciar la ley de Avogadro, que es la ley de gases que todos nos aprendemos en el capítulo de gases. El volumen de un sistema va a ser igual al volumen molar de ese sistema bajo ciertas condiciones de presión y temperatura multiplicado por la cantidad de sustancia. Esta denominada ley de Avogadro jamás fue escrita o enunciada de alguna forma por el propio Avogadro, pues es una especie de homenaje que se hizo a él cuando se llegó a esta expresión. Lo que él realmente propuso fue la hipótesis de Avogadro, pero nuevamente él no la escribió como lo vamos a hacer en estos momentos, simplemente la enunció textualmente
y ese enunciado lo traducimos a ecuaciones de la siguiente manera. El volumen de un sistema va a ser igual a una constante que es el volumen de una partícula bajo condiciones estándar de presión y temperatura multiplicado por el número de partículas presente en ese sistema. Estas dos expresiones se pueden igualar por medio del volumen del sistema macroscópico, con lo cual obtenemos esta expresión. Ahora, voy a despejar el número de partículas pasando el volumen de una sola partícula a dividir, con lo cual obtenemos un cociente de dos constantes que son dos volúmenes. El volumen molar, que es un volumen macroscópico, y el volumen de una partícula, que es un volumen microscópico, pero ambos se definen bajo condiciones de presión y temperatura. En cualquier caso, el cociente de estos dos volúmenes me da como resultado una nueva constante, y esa constante es nuevamente el número de Avogadro, una constante que, como se pueden dar cuenta, aparece constantemente en estas constantes de partículas en la teoría atómica. En cualquier caso, esta ecuación va a ser denominada para este curso de química general como la tercera ley de Avogadro, teniendo en cuenta que de todas las leyes de Avogadro, él nunca las escribió de manera matemática y que la única que describió textualmente es la hipótesis de Avogadro. Sin embargo, tanto la ley de Avogadro como esta, la tercera ley de Avogadro, se deducen unas con respecto a otras, están intrínsecamente relacionadas. Dicho esto, ya tenemos una batería de ecuaciones que sirve para resolver ejercicios de lápiz y papel. Un tipo de aplicación común es determinar el número de átomos de un elemento desde la masa o cantidad de sustancia de un compuesto. Miremos un ejemplo. Calcular el número de átomos de hidrógeno en 36 gramos de agua. La masa molar del agua es 18 gramos sobre mol. Entonces vamos a realizar el siguiente procedimiento. En primera instancia vamos a determinar una relación entre el número de átomos de hidrógeno y el número de moléculas de agua, teniendo en cuenta que el número de átomos de un elemento cualquiera va a ser igual al subíndice de ese elemento cualquiera en la fórmula molecular multiplicado por el número de moléculas. Sin embargo, no tengo aún el número de moléculas, me están dando la masa de la sustancia. Entonces vamos a emplear la tercera ley de Avogadro. El número de moléculas va a ser igual al número de Avogadro multiplicado por la cantidad de sustancia. Pero nuevamente no me están dando cantidad de sustancia, sino masa de sustancia. Así que lo que vamos a hacer es reemplazar cantidad de sustancia por el cociente de masa dividido la masa molar. Y con eso ya tengo la entrada para la masa, que es el dato principal, y también para la masa molar, que es el dato auxiliar. Lo único que resta es igualar ambas expresiones por medio del número de moléculas, con lo cual alcanzamos la respuesta analítica de este problema. En este caso, el átomo es hidrógeno. El subíndice del hidrógeno en la fórmula molecular del agua es 2, adimensional. El número de Avogadro, 6,22 por 10 a la 23, 1 sobre mol. La masa dada, 36 gramos. Y la masa molar, 18 gramos sobre mol. Tenga en cuenta que en recomendaciones antiguas de libros de texto, 1 se reemplaza por la partícula deseada, en este caso átomos. Pero en las recomendaciones modernas de la IUPAC, el número de partículas se expresa de manera adimensional y simplemente se interpreta de manera implícita. Ahora, vamos a calcular esto sin la calculadora. Tenga en cuenta que debo expresar eso solo con dos cifras significativas. Eso quiere decir que el número de Avogadro lo puedo expresar solo con dos cifras significativas, lo cual me acelera el cálculo. 36 dividido entre 18 es igual a 2. 2 por 2 es igual a 4. 4 por 6 es igual a 24. Por lo tanto, queda 24 por 10 a la 23. Dimensionalmente, mol que divide a una división, gramo que multiplica el gramo que divide se cancela. Por lo tanto, en efecto, queda adimensional lo que se espera de un número de partículas. Finalmente, convoco la coma implícita y la muevo una posición a la izquierda. Y si muevo una posición a la izquierda, debo sumar un
valor positivo a la potencia. Por lo tanto, de 23 queda a la 24. Por lo tanto, la respuesta queda como 2, por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. Tenga en cuenta que el número de Avogadro se expresa positivo y eso nos ayuda a hacer la parte cualitativa para saber que el ejercicio está bien hecho. En 36 gramos de agua se espera que exista una enorme cantidad de átomos de hidrógeno y eso implica potencias positivas. Si nos dan potencias negativas, eso implica una cantidad muy pequeña de átomos de hidrógeno, lo cual no tendría sentido. Con el valor del número de Avogadro y su relación con el número de átomos o moléculas, ya podemos hacer cierto tipo de cálculos que antes no eran posibles con nuestras herramientas. Por ejemplo, calcular el número o constante de Loschmidt, pues este será igual al número de átomos sobre un volumen de 1 metro cúbico. Miremos cómo hacer ese cálculo. Entonces, la constante de Loschmidt se determina para un gas ideal a temperatura de 0 grados Celsius y una presión de una atmósfera en un volumen de 1 metro cúbico. Nos piden calcular la constante de Loschmidt. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir la ecuación de los gases ideales, que es PV igual a nRT. Hasta ese punto ningún problema. Lo que sigue es despejar el cociente número de partículas sobre volumen, porque la constante de Loschmidt es un valor que engloba cierta cantidad de moléculas vibrando en un volumen determinado. Pero me están dando cantidad de sustancia, no número de partículas. Por lo tanto, vamos a necesitar la tercera ley de Avogadro, que establece que el número de partículas, en este caso moléculas, va a ser igual al número de Avogadro por la cantidad de sustancia. Eso implica que podemos despejar cantidad de sustancia y eso a su vez implica que cantidad de sustancia se puede reemplazar por el cociente número de partículas sobre el número de Avogadro. En esta ecuación, observe que hemos obtenido un cociente entre la constante de los gases ideales y el número de Avogadro, y eso es otra constante conocida como la constante de Boltzmann. Pero eso no nos importa por el momento porque podemos operar la constante de Boltzmann como si fuera la constante de los gases ideales y el número de Avogadro por separado. Ahora procedemos a despejar el cociente entre número de partículas y volumen. Paso el número de Avogadro a multiplicar, el volumen a dividir y el producto constante de los gases ideales por temperatura a dividir. Y expreso la ecuación de manera elegante, con lo cual obtengo la respuesta analítica para calcular la constante de Loschmidt. Ahora, puedo reemplazar este cociente por el símbolo estándar de la constante de Loschmidt, pero tengan en cuenta una cosa. El símbolo de la constante de Loschmidt es N minúscula sub 0, que no se debe leer como cantidad de sustancia porque no estamos calculando una cantidad de moles. Sin embargo, ese es el símbolo acostumbrado para dicha constante. Así que tendremos que convivir nuevamente con una infelicidad en la cual los símbolos no tienen sentido por razones históricas. Establecido eso y teniendo muy claro ese aspecto, simplemente es comenzar a reemplazar. Tenga en cuenta que la constante de Loschmidt se expresa como metro cúbico inverso. Eso quiere decir que las unidades de volumen las debemos convertir a metro cúbico. Comencemos a reemplazar. La presión es la presión estándar, una atmósfera. La temperatura es la temperatura estándar, 0 grados centígrados o 273,15 Kelvin. Recuerde siempre usar la temperatura en Kelvin o si no la ecuación no funciona. La constante de los gases ideales y finalmente el número de Avogadro. 6,022 por 10 a la 23 positivo en unidades de 1 sobre mol. Como ese mol va dividiendo, lo escribo directamente dividiendo y eso me evita tener que hacer cálculos de extremos por medios. En el análisis dimensional dijimos que el litro no me sirve porque debo expresar la constante de Loschmidt en metros cúbicos. Para evitar hacer conversiones exhaustivas y si sabemos que un metro cúbico equivale a 1000 litros,
Si paso ese 1000 o 10 a la 3 positivo al otro lado, dividiendo, que se convertiría en 10 a la menos 3, eso significa que un litro equivale a 10 a la menos 3 metros cúbicos. Por lo tanto, literalmente puedo reemplazar litro por 10 a la menos 3 metro cúbico. Hecho esto, establecemos el análisis dimensional. Atmósfera que multiplica, atmósfera que divide. Mol que divide a una división, mol que divide. Kelvin que divide a una división, Kelvin que divide, se cancela. La única unidad que queda es la unidad de volumen, metro cúbico dividiendo. Y esas son las unidades de la constante de Loschmidt. Tenga en cuenta que en recomendaciones antiguas del número de Avogadro, este viene con pseudounidades de átomos o moléculas sobre mol. Por lo tanto, en cálculos antiguos de esto, en lugar de un 1, aquí vendría átomos sobre metro cúbico o moléculas sobre metro cúbico. Pero en la actualidad, la recomendación de la UPAC es que moléculas y átomos se expresan como adimensionales. Lo único que resta es operar los valores. Así que sacamos calculadora y comenzamos. 6,022 por inverso log a la 23. Muevo a la derecha, no hay nadie más operando ahí. Divido, abro paréntesis. Es importante este paréntesis o el cálculo no le va a dar. 0,08206 por inverso log a la menos 3. Me voy a la derecha por 273,15. El resultado es 2,686. Vamos a calcular esto para... No hay cifras significativas porque todo esto son definiciones. Así que vamos a ofrecer esto como el número de Avogadro. 4 cifras significativas solo por capricho. Entonces va a ser 2,687 por 10 a la 25. Y ese es la constante de Loschmidt aceptada para 4 cifras significativas. Bien, eso es todo por el momento. En la siguiente lección analizaremos una introducción a la estequiometría, teniendo en cuenta que esa palabra significa contar átomos o moléculas, cosa que ya podemos hacer con la tercera ley de Avogadro. Sin embargo, la estequiometría abarca mucho más que solo contar átomos y moléculas. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.